Entonces, jóvenes, como pueden darse cuenta, el tema de clase para hoy es funciones polinómicas, función constante, lineal, cuadrática y cúbica. Vamos a ver algunos tipos de funciones, ¿ya? Pero antes de hacerlo, quiero que empecemos trabajando esta experiencia que les he traído. Dice lo siguiente: observar el gráfico y escribir una función que permita asociar el perímetro de un triángulo equilátero, el que está aquí, con la longitud de sus lados. Repito, observar el gráfico y escribir una función que permita asociar el perímetro de un triángulo equilátero con la longitud de sus lados. ¿Ya? Entonces, traten de hacer eso. A ver. Más 3x. ¿Perdón? O sea, sería, bueno, f de x igual a 3x. Ah, ya, perfecto, de una sola, mire. Ya, entonces Kaylee me está diciendo que la función que me permitiría calcular el perímetro es f de x igual 3x. Porque claro, el perímetro de este triángulo es 3x, es la suma de los tres lados. Y sumándolos me da 3x. Así que, muy bien, Kaylee. ¿Algún comentario de lo que ha dicho la compañera? ¿Ya? Esa es la función que me permite calcular el perímetro, correcto. Aquí dice entonces en la reflexión, ¿no es cierto? ¿Cuál fue la función obtenida? Pues ahí la tiene, es esta. Dice, si un lado mide 3 centímetros, ¿cuál fue su perímetro? Si un lado mide 3 centímetros. Entonces, ¿yo qué haría? A ver, dígame, según esta función, ¿qué haría yo para esta pregunta? Si un lado mide 3 centímetros, ¿qué es lo que Reemplazar calcularía? en la x. Calcularían f de 3, ¿no es cierto? Porque cada x vale 3 centímetros. Por lo tanto, me quedaría 3 por 3, con lo cual sería 9. Ah, ya, si el lado mide 3, el perímetro sería 9 centímetros. Ya, eso es lo que me dice esta pregunta. Dice, ¿cuál es el perímetro para valores enteros comprendidos desde 4 hasta 10? En otras palabras, ¿qué me está diciendo? Calcule f de 4, f de 5, f de 6, f de 7 y así, ¿no es cierto? Hasta llegar al 10. Ya, deme haciendo esto, por favor. Ya, vamos revisando entonces. Con f de 4 sería simplemente, ¿no es cierto? 3 por 4, que sería 12 centímetros. Y así, 3 por 5, 15. 3 por 6, 18. 3 por 7, 21. 3 por 8, 24. 3 por 9, 27. Y 3 por 10 sería 30. ¿Ya? Eso sería lo que me está pidiendo, ¿no? Ahí tenemos los diferentes perímetros según la longitud del lado. Perfecto. Hasta ahí estamos bien con esta pregunta. Ya. Dice, ¿qué gráfica se obtiene de esta función? Vamos a hacer el intento de graficar, ¿ya? Hagamos una pequeña tablita. ¿Qué gráfico pudiéramos sacar con esta función? Para poder hacer una tablita, podemos dar estos valores que están aquí, ¿no es cierto? En primer lugar, pudiéramos dar otros o menos valores también. ¿Qué sé yo? Yo voy a dar 1, 2, 3 y 4. Suficiente con eso para más o menos tener la idea de la gráfica, ¿ya? Entonces 3 por 1, 3. 3 por 2 ya dijimos 6. 3 por 3, 9. Y 3 por 4, 12. Ya, grafiquemos ahí, por favor. Yo voy a tomar valores de 3 en 3 para que no se me haga muy larga la gráfica, ¿no? 3, 6, 9, 12. ¿Listo por ahí? 1, 3, 2, 6, 3, 9
y 4, 12. Por ahí, ¿no? Entonces la gráfica pues vendría algo así, ¿no? Ya. ¿Hasta dónde le puedo prolongar la gráfica? Según el problema. ¿Será que le puedo poner por los negativos? O sea, si yo le pongo los negativos, vendría así, ¿no es cierto? Y eso quiere decir que los valores de X podrían ser también números negativos. ¿Pero tiene sentido este problema para números negativos? ¿Qué dicen? ¿Tiene sentido? No tiene sentido, por No, lo no tanto, tiene no. sentido. Eso, no voy a prolongar la gráfica. La gráfica, en el mejor de los casos, iría desde el 0 abierto. ¿Sí o no? Porque el 0 tampoco tendría sentido. Pues si un triángulo no tiene los lados o mide en 0, pues ¿qué triángulo es? Ya no hay triángulo. Entonces los lados tendrían que ser mayores que el 0, ¿no es verdad? Ahí tendría sentido la gráfica. Listo. Entonces esta es la gráfica que se obtiene, ¿no? Una línea inclinada, ya que arranca después del origen, como pueden darse cuenta, ¿no? Dice, para este contexto, ¿cuáles son sus interceptos? ¿Hay interceptos? Si no arranca desde 0, 0, pues no hay interceptos, ¿sí o no? Realmente no llega a cortar el eje X ni el eje Y, porque arranca después del 0. Ya, ¿qué más dice? Su dominio. ¿Cuál sería el dominio de esta función, jóvenes? ¿Qué opinan? El dominio. Desde 0 finito y hasta infinito. El dominio sería desde 0 abierto hasta infinito, ¿no es cierto? Porque, insisto, hablando del triángulo, pues el triángulo no puede medir 0. Por eso desde el 0 abierto, o sea, valores mayores que el 0, ¿no? El recorrido, ¿qué opinan? ¿Cuál sería el recorrido? De 0 a infinito también. Ya, correcto, claro que sí, ¿no es cierto? Desde 0, pero sin incluirlo también, ¿no? Muy bien. Perfecto, estamos respondiendo esta parte. Su monotonía. ¿Qué pasa con esta función? Es Es creciente. creciente. Correcto, es creciente. ¿Desde dónde? De 0 a infinito también. Correcto, claro que sí, desde 0 abierto a infinito, ¿no es cierto? Y esta función respecto de la paridad, ¿qué pasa? Solamente observando como la gráfica es válida solamente desde valores mayores que el 0, en ese sentido pues no sería impar, ¿no? Si yo prolongaría la gráfica, ahí sí diríamos que es impar, pero para el contexto del problema esta gráfica pues no es par ni impar, ¿ya? Así que le ponemos paridad. No es par ni impar. No es par ni impar. Perfecto. ¿Ya? Entonces, jóvenes, la idea es la siguiente, ¿no? He traído un poquito esta experiencia, esta reflexión, para que más o menos nos encaminemos a lo que vamos a trabajar en este tema de clase o en estos días de clase, ¿ya? Básicamente vamos a construir funciones que tienen características similares a estas, las cuales las tendremos que graficar y determinar sus diferentes situaciones, sus diferentes características, ¿no? Interceptos, como dice acá, dominio, recorrido, monotonía y paridad. Vamos a trabajar básicamente entonces con algunos detalles que ya los conocemos. Simplemente vamos a pasar a profundizarlos un poco más, ¿ya? Eso entonces para empezar. Entonces, jóvenes, la primera función que vamos a trabajar, les traigo por acá, vamos a trabajar funciones constantes. Esta parte la tienen en la plataforma, ¿ya? Funciones constantes. Ya, entonces vamos a pasar todos a leer esta parte y a ir tratando de entender lo que se está diciendo acá, ¿ya? Entonces empecemos. Vamos con funciones constantes. Definición me dice. La regla que define una función constante es y igual f de x igual k. Fíjese por favor, primer detalle. Estas funciones me dice que viene de esta forma. F de x igual k. Esta es como la matriz de una función constante. Cualquier función constante viene con esta forma. ¿Y qué dice acá? Donde k es un número real fijo. K es un número real fijo. O sea que k es cualquier número, ¿no es cierto? Me dice un número real. Real es cualquier número que esté en la recta. Por lo tanto, ejemplos de este tipo de funciones, ¿cuáles serían? A ver, pueden decirme.
f de x igual a menos 3. Correcto, claro que sí, porque K es cualquier número real. Por ejemplo, este está bien. Otro ejemplo, denme otro ejemplo. f de x es igual a F 1. de x igual a 1, qué sé yo, no, lo que ustedes quieran. F de x igual a 3 cuartos, qué sé yo, f de x igual a pi, y los que ustedes quieran imaginarse, los ejemplos que ustedes quieran, ¿ya? Esa es una función constante. ¿Y qué dice acá? Vamos con esta partecita que es importante. Dice, esta función asigna a cada valor x, a ver, imaginemos una tablita. Esta función asigna cualquier valor x, es decir, al que sea, a menos 2, a menos 1, a 4, a 10, al 1000, a cual sea. ¿Qué le asigna? Le asigna la misma imagen k, o sea, le asigna el valor del que yo esté hablando, ¿ya? Digamos que yo estoy hablando de este primer ejemplo, ¿ya? En otras palabras, si yo le asigno cualquier valor a x, me dice que la función siempre va a arrojar el valor de menos 3 para este ejemplo. ¿Ya? Y así para los demás, ¿no es cierto? Usted a x le asigna cualquier valor y resulta que la función asigna el valor que usted tenga en la función. Podría ser 1, 3 cuartos o pi, lo que sea. ¿Ya? Eso sería básicamente. Sigamos observando acá. Por ejemplo, vea este ejemplo. F de x igual menos 1. ¿Ya? Eso quiere decir, ¿no es cierto? Que aquí está como una especie de diagrama sagital, ¿no? Pero sería, en una tablita sería esta parte. Si yo a x le asigno cualquier valor, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, los que yo sea, según este ejemplo, la función siempre me va a asignar el valor de menos 1. Siempre me va a devolver ese valor, ¿no? Siempre me va a devolver esa imagen. Para cualquier valor de x, la imagen va a ser menos 1. ¿Ya? Eso me está diciendo. Y obviamente, si yo quiero graficar esta función, tendría lo que está acá, ¿no es cierto? Una gráfica que cruza pues por aquí, por donde está la flechita, ¿no es cierto? Cruza por y menos 1, como pueden verla aquí. Por ejemplo, miren, menos 2 menos 1 sería este punto, menos 1 y en fin. Ya, esa sería la gráfica de este tipo de funciones. ¿Ya? Vea lo que dice acá. En general, la gráfica de este tipo de funciones es una recta paralela al eje X. Y esa recta pasa por este punto, que sería el punto 0K. ¿No es cierto? Dependiendo de cuál es el valor de K. ¿Ya? Eso sería básicamente, jóvenes, de este tipo de funciones. ¿Ya? ¿Alguna inquietud hasta aquí? O si no, para hacer algunos ejemplos. Profe, Dígame. no es el tema, pero en Moodle no sale la conceptualización, o sea, no se abre. Ya le voy a revisar yo para ver qué pasó y ya le configuro cualquier cosa. No, gracias por avisarme. Yo le voy a dar viendo eso. Listo. Profe, Dígame. no entendí eso del 0K. O sea, ¿cómo que pasa por el punto 0K? Claro, por ejemplo, verás, en esta función f de x igual menos 1, vamos acá ya, ¿no es cierto? Tengo la función, la voy a poner acá más grandecita. F de x igual menos 1, este menos 1 es k, ¿no es cierto? Es el k que estamos hablando acá arriba. Ya, entonces, este punto que está aquí, el punto que está aquí, 0k, va a ser este punto. ¿Sí o no? Entonces, en el corte con el eje y, obviamente, x va a valer 0. Y el valor de k va a depender del que tengas en la función. En este caso, menos 1. ¿Te das cuenta? Este es el punto 0 menos 1. ¿Sí o no? Este punto es el 0 menos 1. Ya, entonces eso es lo que te está diciendo. Este tipo de funciones siempre, siempre van a cortar al eje y. Y si cortan al eje y, el corte con el eje y va a ser el punto x0 de ley, ¿no es cierto? Y y va a depender de la función que yo te dé. A ver, vamos a otra cosa. Si yo tengo f de x igual menos 5, ¿cuál va a ser el corte con el eje y? El corte va a ser 0 menos 5. Ya, eso es todo. Eso es lo que te está queriendo decir. Siempre el corte con el eje y va a ser de esta característica. Así como la ves aquí. ¿Qué sé yo? Otra función, otro ejemplo. F de x igual 2. ¿Cuál va a ser el corte con el eje y? El punto 0,2. Pare de contar. Eso es lo que me está queriendo aclarar acá.
¿Ya? ¿Alguna otra cosa que tengan como pregunta? Si no, hacemos ejercicios para ahí ir aclarando un poco más. Dice, Diga, él dice, en hola. este tipo de funciones es posible que f de x sea igual a 0. Sí, correcto, porque aquí te dice clarito, mira acá, te vuelvo acá a encerrar esta parte, ¿ya? Dice, donde K es un número real fijo. Aquí te dice clarito. Este K que está aquí, ¿no es cierto? Es cualquier número y el 0 es un número real. Así que puede ser cualquier valor, el que sea. Yo por eso te había puesto en estos ejemplos. Puede ser -3, 1, 3/4. Podría ser también el que tú me dices. F de x igual 0. Claro que sí. Cualquier real, pi, el que sea. Ya, listo, amiga, entonces, ¿no? Cualquier número real. ¿Algo más? Profe, esta función siempre va a ser par, ¿verdad? Correcto, qué buena observación. Claro, miren el gráfico, ¿no es cierto? La forma que está a la derecha, por ejemplo, está reflejada a la izquierda. Por lo tanto, esta función, qué buena idea que me has dado, siempre va a ser par. Correcto. Las funciones constantes siempre son pares, ¿cómo no? Perfecto. Ya, algo más, jóvenes. Ya, entonces pasemos un poquito a practicar, ¿ya? Vamos a practicar. Pongamos ejercicio. Voy a borrar esta parte para irnos aquí mismo aclarando, ¿ya? Ponga ejercicio. Dadas las siguientes funciones, determinar. Dadas las siguientes funciones, determinar. Voy a anotarlo yo también un poquito acá. Ya, entonces la función va a ser f de x es igual a -3. Ya, entonces con esta función y las que vengan, yo quiero que saque lo siguiente. Primero, vamos a determinar el dominio. ¿Ya? Luego, voy a ir poniendo por acá, vamos a sacar interceptos. Luego, vamos a determinar la dominio intercepto, saquemos el recorrido. Ahí. Luego vamos a sacar paridad. ¿Ya? Luego la monotonía. Y luego, creo que no me olvido nada, vamos a sacar el gráfico. Ahora vamos a hacer al final el gráfico para ver si podemos, como quien dice, predecir los detalles de la gráfica y así confirmamos haciéndola al último la gráfica, ¿ya? Vamos a ver entonces. Ya. Entonces, según lo que nosotros empezamos a hablar, ¿cuál sería el dominio de esta función? En las tablitas que hice o en las tablitas que ven aquí como ejemplo, en este diagrama sagital, por ejemplo, eso, yo a X le puedo asignar cualquier valor. Por lo tanto, el dominio son los reales. Listo. ¿Qué más estuvimos observando en la gráfica? Por ejemplo, aquí en este ejemplo mismo. La gráfica corta el eje X, no corta el eje X. Sin embargo, hagamos el proceso para que vean cómo se evidencia que no corta. Ya, interceptos, voy a poner aquí con X. Con X, Y vale 0. O F de X vale 0. ¿No es cierto? Eso sería de poner. Con X, Y vale 0. Pero yo tengo aquí F de X igual -3. Pero como F de X vale 0, aquí tendría esto. 0 igual -3. Vea qué contradicción. Entonces, cuando me salga este tipo de contradicción, es sencillamente porque la gráfica no corta el eje X. ¿No es cierto? Para sacar interceptos con X, Y vale 0. Y si Y vale 0, me va a quedar 0 igual -3. Esto no tiene sentido. Con lo cual, efectivamente, la gráfica no corta el eje X. ¿Ya? Listo. Veamos con Y. Voy a borrar aquí mismo porque no tengo más espacio. Ya, vamos ahí. Vamos con Y entonces. Lo pongo por aquí. Con Y, ¿qué pasaba? Que X vale
0. Así que yo voy a sacar f de 0. Y como es una función constante, le dé el valor que le dé a x, esta siempre va a arrojar menos 3. Por lo tanto, ¿qué punto tengo? El punto 0 menos 3. ¿Se da cuenta? Ahí está el intercepto con y. Como decíamos, esta gráfica siempre corta el eje y. Por lo tanto, si corta el eje y, ahí x va a valer 0. Y el valor de y depende de la función, en este caso menos 3. Tengo listos los interceptos. Vamos con el recorrido. Para analizar el recorrido de forma rapidita, basémonos primero un poquito en el ejemplo que tenemos. En este ejemplo, en el cual f de x es igual a menos 1, ¿cuál sería el recorrido? Si yo trazo horizontales, ¿qué horizontal hace contacto con la gráfica? Solamente eso, correcto, solamente aquella que pasa por menos 1. En este caso, entonces, como es una función f de x igual a menos 3, ¿cuál sería el recorrido? Solamente eso, solamente el menos 3. Como es un solo valor, lo ponemos entre llaves. ¿Ya? Ese es el recorrido de la función, solamente el menos 3. Porque la horizontal que trace no va a cortarle en otro punto, para nada, ¿no es cierto? Vamos con paridad. ¿Qué dijimos con paridad? Que la función es par. Eso lo dijimos. Siempre va a ser par. Eso, siempre va a ser par. Así lo hablamos. Sin embargo, veamos la condición para ver si en la condición también se evidencia esto. Para par decíamos que f de menos de x va a ser igual que f de x. Sea el valor que le dé yo a x. A ver, vamos acá. Este f de menos x, ¿puedo reemplazar en la función original? No puedo porque en la original no tengo ninguna x. Por lo tanto, lo que puedo decir es que f de menos x, o sea, para cualquier valor de x que yo dé en esta función, ¿no es cierto? Para cualquier valor que yo asigne a x, ¿qué va a arrojar la función? Va a arrojar como imagen el menos 3. ¿Sí o no? Aunque sea el valor de x negativo. Vean acá el ejemplo. Para cualquier valor de x arrojó menos 1. Aquí entonces, para cualquier valor de x, va a arrojar menos 3. ¿No es cierto? Y f de x, ¿a qué es igual? También es igual a menos 3. Cae en cuenta. Con lo cual, al ser iguales las dos partes, estoy diciendo que es par. Ya, pilas con esto. A ver, analícelo bien. Gráficamente ya hemos visto que la función es par. Pero analíticamente, f de menos x quiere decir que yo a x le doy cualquier valor negativo. Pero le dé el valor que le dé, ya hablamos de eso, siempre va a arrojarme la misma imagen, que en este caso va a ser menos 3. ¿Ya? Sea la x positiva o negativa, va a arrojarme siempre la imagen menos 3. Entonces, como son iguales, estoy evidenciando que es par. ¿Ya? Como ya es par, ya terminé de analizar. Ya no sigo con lo otro. Vamos con la monotonía. ¿Qué pasa en esta función? ¿Qué me pueden decir? Que es constante. Justamente eso, justamente toma el nombre de la función, ¿no es cierto? Es una función constante, es decir, no crece ni decrece. Para nada, no crece ni decrece. Es una función constante. ¿Cómo evidencio eso? Ya, aquí ya se me borró esta parte. Dijimos que era par, ¿no? Ya, y aquí estamos diciendo que es constante. Ya, hagamos un par de pruebas de que es constante, ¿qué les parece? Ya, para eso hagamos una pequeña tablita. Vamos a hacer un parcito de pruebas. Ya, entonces, por ejemplo, si x le doy menos 2, ¿qué me arroja? Menos 3. Si x le doy 2, ¿qué me arroja? Menos 3. Ya, con esto podemos hacer la pruebita, ¿no? ¿Y qué decía la pruebita para ver si es constante? Si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces f de x sub 1 es igual que f de x sub 2. Esa era la condición. Ya, entonces simplemente reemplacemos a ver, ¿ya? Entonces en este caso yo pondría, si menos 2 es menor que 2, entonces menos 3 es igual que menos 3. Ya, así que se evidencia, ¿no es cierto? Si menos 2 es menor que 2, esto es verdadero. Y si esto es verdadero, ¿se cumple esto? Claro que se está cumpliendo. Con lo cual estamos probando que la función, ¿no es cierto?, es constante realmente. Perfecto. ¿Ya? Y por último, me están pidiendo el gráfico. Ya, para el gráfico hagamos también una tablita. Aunque sea me voy a ir por acá. A ver, voy a borrar eso. Ya lo tienen anotado, me imagino, ¿no?
Vamos a hacer el gráfico. Voy a borrarlo enseguida esto. Ya, vamos ahí. Ya, vamos al gráfico entonces. Como ya se habló, ¿no? Doy una pequeña tablita, no hace falta hacer mucho valor. Ya, por ejemplo, qué sé yo, menos 2, 0, 2. Y siempre la función me arroja como imagen el menos 3. Con eso está más que suficiente para graficar. ¿Ya? Yo no hiciera ni tablita realmente, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que esta función va a pasar por y igual menos 3. Va a pasar por y igual menos 3. Por lo tanto, sin ver siquiera la tabla, vamos de una rapidito. Yo sé que la gráfica va a tomar esta forma. ¿Ya? Y podemos darnos cuenta, menos 2, menos 3, claro. Menos 2, menos 3, que sería este punto. 0 menos 3 sería este punto. 2 menos 3 sería este punto. ¿Se da cuenta? Entonces, sin hacer tabla siquiera, yo puedo graficar rápidamente. Ya, eso sería entonces, jóvenes, con esta función. Ya, voy a dejarles para que ustedes refuercen un poquito la actividad, un par de ejercicios, ya, en los cuales hagan cada uno de los pasitos que hemos estado haciendo acá. Los hacen en el mismo cuaderno, por favor. Ya. Van a trabajar con la función f de x es igual a 1/2 y f de x es igual a e. Ya, usted va a averiguar qué significa esa e en su casa, ¿ya? No le voy a decir para que se tome la molestia de revisar a qué es igual. Ya, eso sería, jóvenes, entonces, respecto de esta función. ¿Alguna inquietud?